Regresamos a Asuntos Políticos, segundo bloque de este programa especial de análisis de las PASO 2019. Está acompañándonos la legisladora de Unión por Córdoba, María Laura Labat, aquí acompañándonos en el piso. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. Quería comenzar para, ¿qué análisis haces? Estuviste siguiendo de Hernando el desarrollo de lo que fueron estas PASO. ¿Qué evaluación haces como integrante de Unión por Córdoba de estos números, de lo que ha surgido del voto de la gente el día de ayer? Creo que fue una elección en la medida de lo esperado, pero también en alguna parte superando las expectativas, tanto que nosotros teníamos desde Hacemos por Córdoba, como entiendo yo, lo que arrojaban los sondeos de los últimos días en lo que respecta al termo presidencial, ¿no? Me parece que ese resultado ha sorprendido a más de uno. Claro, siguiendo los números, pensando que hubo un número cercano al 17%, 16,75% aproximadamente, de lo que es escrutinio provisorio, obviamente ya vendrá el definitivo. ¿Es el número que esperaban con la boleta corta? ¿Pensaron que iba a surgir una polarización que iba a quitarle votos a Hacemos por Córdoba? Y en realidad nosotros ya habíamos tenido en la provincia otras experiencias con la boleta corta, y la experiencia que habíamos tenido era que generalmente cuando se da una elección tan polarizada y donde además tenemos este voto tradicional, que la gente viene ya con otra cabeza en la provincia de Córdoba, acostumbrándose a votar con la boleta única, donde tiene todo en una sola boleta, con simplemente tildar en los distintos casilleros puede ejercer su voto cortando. Teníamos quizás algún tipo de dudas a si esto iba a ser posible y si la gente o iba a llevar su voto preparado o en el cuarto oscuro se iba a tomar el tiempo necesario para poder elegir en los dos tramos a qué partido político quería votar. Y nos sorprendió gratamente porque lo que reflejaban las encuestas de lo que iba a ser el voto de Hacemos por Córdoba finalmente terminó quedando plasmado luego cuando tuvimos los resultados del día domingo. Sin duda creo que también hay un desafío por delante porque hay que mantener este resultado en las elecciones generales, hay en lo posible que tratar de incrementarlo, que se va a hacer un trabajo muy fuerte territorial con lo que tiene que ver con esto, un poco con enseñar a votar, porque hubo, en la localidad de Hernando no se notó tanto, pero sí en otros circuitos, votos anulados porque se ponía la boleta completa más el tramo de Hacemos por Córdoba en lo que respecta a diputados, lo que implicaba que el voto era válido para presidente, pero no así para lo que eran los diputados que iban a representar a Córdoba. Así que nos espera un gran desafío por delante, que es que la gente entienda que necesitamos diputados en Córdoba que respondan a los cordobeses y que no hayan sido elegidos desde Buenos Aires. Claro, además teniendo en cuenta que durante la campaña varios precandidatos de Unión por Córdoba estuvieron visitando la ciudad de Oliva, igual que las otras localidades del departamento, uno por lo menos proyectaba un nivel de voto, un caudal de votos mayor del que se obtuvo. Por eso la consulta venía desde ese punto, es decir, si se había hecho una recorrida, se había estado trabajando en el territorio, mirando solamente el departamento, pero podemos analizar los otros departamentos también. Que llegado el momento seguramente no terminó dándose por esto que te contaba, el hecho de que mucha gente quizás se equivocó y algún otro que llegado del cuarto oscuro venía con su cabeza, con su chip, pensando a quién quería como presidente y no tanto a quién quería como diputados nacionales. Esta rediscusión me parece que va a ser distinta en octubre, obviamente donde pesa más, porque la conformación del Congreso va a ser muy importante para llevar a control al presidente que surja electo en octubre, sea en primera vuelta o en noviembre a través de la segunda vuelta. Me parece que ahí la discusión de diputados va a tomar también otro color, teniendo en cuenta la distribución de las bancas que tiene Córdoba para disputar, ¿no? Seguramente, pero de todos modos creo que por lo que estuvimos analizando, gane quien gane, ninguna de las dos fuerzas va a tener mayoría en el Congreso, entonces de alguna medida eso va a permitir ejercer un mayor control por parte de los diputados y de los senadores. Sin embargo, hoy creo que la discusión está centrada principalmente en lo que está pasando en nuestra economía y en las responsabilidades que le caben al gobierno nacional con respecto a lo que sucedió hoy en los mercados y a lo que se espera que suceda en los próximos días. No, y además teniendo en cuenta, porque uno piensa, muchas de las provincias han tomado deuda en dólares, entre ellas Córdoba, y de repente tomás una deuda a 40 pesos
el dólar y ahora está, bueno, estuvo a 61 en el pico cerca de las 11 de la mañana y luego terminó en 55, 56. Esto me imagino que tanto el gobernador Schiaretti como cualquier otro gobernador que ha tomado deuda para desarrollar obra pública y para llevar adelante diferentes emprendimientos debe ser muy preocupante. A estas horas prácticamente ha cambiado todo el panorama de la economía en el último cuatrimestre. Sí, lo que todos estamos esperando es un gesto del gobierno nacional que convoque a los diferentes partidos políticos y a sus representantes, que son los que han participado en esta elección, a los fines de lograr. Todo el mundo ya habla de una transición, todavía no estamos en una transición, fueron elecciones paso, que son, el objetivo de esas elecciones es que los candidatos elijan, los partidos políticos elijan a sus candidatos. En este caso particular fueron muy pocas las fuerzas que presentaron opciones y generalmente en el tramo de diputados. Entonces ya está definido, pero sin embargo falta esperar la elección de octubre. ¿Y qué va a pasar con aquellos que votaron a una opción política que no logró superar el esquema de los PASO, o bien que votaron pensando en una alternativa que superara esta grieta de o Alberto Fernández o Mauricio Macri, y que hoy para dónde van a llevar su voto? A pesar de que las sumas matemáticas dan de que ni sumando todo el resto de los partidos políticos se podría igualar el resultado que obtuvo ayer Alberto Fernández, yo siempre digo que hay que respetar la voluntad popular. Y la voluntad popular recién va a poder manifestarse en octubre cuando se realicen las elecciones generales. Allí vamos a tener, si se supera el piso del 45%, o bien del 40% con más de 10 puntos de diferencia con el que salga segundo en la elección, vamos a tener ya a un presidente, y si no va a haber que esperar el balotaje. Claro, también Schiaretti, bueno, declaró por parte de la fuerza Hacemos por Córdoba, legisladora, lo que tiene que ver con estar abierto a recibir nuevamente los dos candidatos de nuevo. Por un lado Alberto Fernández, Mauricio Macri, porque yo creo que seguramente será preocupación del gobernador Schiaretti saber y garantizar recursos que en la primera etapa de Macri llegaron a Córdoba y que después se volvieron a juntar mucha cantidad de deudas con la caja de jubilaciones. Y que ahora representa... Y con obras. Claro, y con obras viales que han quedado pendientes. Todavía hay obras que no el gobierno nacional no ha girado los fondos a la provincia. Y esto me imagino que debe ser también un momento de, ya que están en una necesidad, entre comillas, para definir esta polarización, seguramente será un momento para que Córdoba también plantee sus cartas y diga, señores, necesitamos estos recursos para poder avanzar, por lo menos en este último cuatrimestre, terminar las cuentas como corresponde. Es que ese ha sido siempre el objetivo que ha tenido nuestro gobernador, cuando él en alguna medida manifestó esta necesidad de generar una tercera vía que superara esta polarización, que finalmente quienes eran candidatos, porque siempre la postura de Juan Schiaretti fue de acompañar y de apoyar, decidieron unirse a otras fuerzas políticas. La prescindencia de tener un candidato a presidente tuvo que ver con esto que vos decís, es decir, sentimos que no hay un partido que represente lo que nosotros queremos para Córdoba. En función de esto vamos a proponer diputados y ponerlos a consideración de la gente para que defiendan los intereses de los cordobeses, y por el otro lado recibir a todos los candidatos. Schiaretti recibió a todos los candidatos que quisieron pasar a verlo y con los cuales se pautaron temas que tienen que ver con la gestión y qué es lo que espera Córdoba del que vaya a ser el futuro presidente de los argentinos. ¿Cuál es tu expectativa personal, Laura, con respecto no solamente a la elección, sino a la vivencia que trae el desarrollo de las elecciones con respecto a los candidatos, con respecto al candidato de Hacemos por Córdoba, de las otras fuerzas? ¿Cómo crees que va? Porque ahora muchos dicen que empieza prácticamente una guerra electoral para poder definir, teniendo en cuenta, porque hoy la gente no está mirando el Congreso, no está mirando el Senado, no está mirando la Cámara de Diputados, pero es allí donde se van a librar muchas de las batallas que tienen que ver con el pago de la deuda externa, con la decisión de algunas políticas macroeconómicas. ¿Crees que la gente todavía no ha encontrado, o por lo menos no ha podido discernir que es muy importante la conformación de diputados y senadores de la Nación? No sé si no es que no ha podido discernirla. Lo que pasa que muchas veces quienes definen las políticas que de alguna medida terminan afectando a todos los argentinos, muchas veces es el Poder Ejecutivo. Entonces, a veces la mirada está puesta principalmente en eso. Sin embargo, es el Congreso el que le da las herramientas al Poder Ejecutivo para poder tomar determinadas decisiones. Mis expectativas es que logremos discernir que lo que se están votando son dos cosas diferentes, y esto es lo que he hablado mucho. Nosotros estamos votando, tenemos un país que tiene un sistema republicano
y la principal característica del sistema republicano es que se divide en 3 poderes que se controlan y que ejercen equilibrio entre sí: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Solamente el poder ejecutivo y el poder legislativo llegan quienes ocupan esos cargos por el voto popular, el voto directo. Y aquí no solamente es que hay 2 tramos de boleta, sino que estamos eligiendo 2 tipos de representantes para 2 poderes diferentes. Por un lado, el presidente y el vicepresidente para formar parte del poder ejecutivo, y por el otro lado, a quienes van a ser los diputados que forman una parte del poder legislativo, porque recordemos que a nivel nacional tenemos la bicameralidad con los senadores y los diputados. Los senadores representan a las provincias y los diputados representan al pueblo de las provincias. Es decir, que nosotros estamos eligiendo a nuestros representantes directos, a quienes van a llevar la voz de todos los cordobeses al Congreso de la Nación. Y el hecho de que nosotros entendamos que lo que se está eligiendo son candidatos para 2 fuerzas o para 2 poderes distintos, creo que nos hace entrar en conciencia de la importancia de unos y de otros, porque van a ser quienes se van a controlar, van a ser quienes van a hacer equilibrio, y es necesario que las voces que lleguen al Congreso o a Buenos Aires sean voces que realmente representen a los cordobeses. Y si los cordobeses han elegido que el 12 de mayo, que esta provincia siga siendo gobernada por Juan Schiaretti, necesariamente creo que todos deberíamos querer que quienes vayan a representar a Córdoba en alguna medida vayan a acordar cuáles son las necesidades del gobierno provincial para que efectivamente los recursos lleguen a nuestra provincia. La última consulta tiene que ver con, bueno, veíamos algunos números de Oliva, yo tenía aquí anotado algunos números de Oliva que tienen que ver con la realidad de lo que ha sucedido este domingo pasado. Había en el padrón 11.389 personas habilitadas y había en total de votantes de 8.138, Juntos por el Cambio sacó una importante ventaja con 4.637 votos. Importante ventaja, ¿no? Sobre el Frente del Todos, que acumuló 1.527 en total y 1.756, perdón. Y lo que tiene que ver con, recién tercero aparece Hacemos por Córdoba, ¿sí? Aquí tenemos el listado de la planilla oficial con respecto a lo que ha sucedido. Datos que son bastante importantes para el análisis, seguramente en la reunión, en el trabajo del equipo, seguramente se analizará. De todos modos, mira, en el departamento Tercero Arriba había aproximadamente 95.000 personas habilitadas para votar. Votó entre un 70 y un 70 y pico % del padrón en estas elecciones, que es más o menos el promedio. Sin embargo, por ser una elección paso, se esperaba una participación menor, el hecho de que se haya alcanzado este porcentaje, que es el que habitualmente se da en las elecciones generales, quiere decir que la gente tenía mucha conciencia sobre qué es lo que debía votar y cómo debía votarse. Y en el departamento hemos sacado aproximadamente unos 21.000 votos, es decir, que de la totalidad de la gente que efectivamente votó, debemos haber estado en un promedio de entre el 17 y el 20% a nivel departamental, lo que quiere decir que estamos en la media de lo que sacó Hacemos por Córdoba a nivel provincial. Por supuesto que ahora quedan los otros tipos de análisis, es decir, si realmente hubo error al votar, si la gente no votó porque no tomó conciencia de la importancia de distinguir entre quienes votaba para ocupar los cargos en uno de los poderes y en el otro, o bien si efectivamente quedamos entrampados en la grieta o si la propuesta de Hacemos por Córdoba no terminó llegando a la gente para que decidiera por nuestra opción. Pero bueno, son análisis que se irán dando durante el transcurso de esta semana. Hoy como hablábamos recién, hay preocupaciones un poco más intensas que tienen que ver con la situación económica. Legisladora María Lorat, muchas gracias por estos minutos, por este bloque que nos ha prestado, por este tiempo, analizando lo que ha sucedido ayer. Así que bueno, no será la última vez que estará sentada aquí, también seguramente cerca de lo que será el mes de octubre, para lo que será la definición de lo que tiene que ver con la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores y cuántos representantes Córdoba tendrá allí, así que le agradezco. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Muy bien, así de esta manera buscamos la pausa, quédese con nosotros porque ya llega Mauricio Muñoz, el analista de la ciudad vecina de Oncativo, que nos dará, bueno, cuál es su lectura como analista político, ya despojado de lo que tiene que ver con el acervo político, pero que tiene que ver con los números, los fríos números que acercan lo que ha votado y elegido en la provincia de Córdoba. Pausa y enseguida regresamos.